Muy bien. Si ustedes recuerdan, la vez anterior, los días anteriores, vimos el tema de lo que eran los estados financieros, tanto la parte del estado de resultados, del balance general, como el estado de flujo de efectivo. Estos tres estados financieros, que no son los únicos, ya lo habíamos platicado, pues obviamente nos dan una fotografía de cómo se encuentra la empresa en el momento en el que nosotros estamos haciendo el análisis correspondiente. ¿Qué quiere decir eso? Tal como platicábamos, el valor que yo pueda tener hoy, mañana ya no lo voy a tener. ¿Por qué? Porque la situación es tan dinámica dentro de una empresa que en realidad no podemos asumir que todo se va a mantener estático, porque no es así. Si se mantienen las cifras iguales y no hay mayor cambio, en realidad no tiene sentido. ¿Y por qué no tiene sentido? Porque obviamente nosotros necesitamos venir y movilizar todo lo que tenemos para poder generar dinero, que esa es la intención. Miren, la premisa básica de una empresa es generar ingresos. Eso es lo que debe de hacer una empresa, o bien producir, tener productividad al mínimo costo. Esas premisas ustedes las deben de tener siempre, pero para eso les ayudan estos análisis que ustedes pueden hacer internamente para poder ver cómo va caminando esa empresa. Dentro del tema de lo que son los indicadores para la evaluación financiera de la producción en el corto plazo, hay un indicador que es muy importante, que en algunos casos se deja de lado precisamente porque no se le da la importancia, pero ustedes siempre deben de tener o de determinar lo que es el punto de equilibrio. Ahora, ¿en qué es el punto de equilibrio? Pues se alcanza cuando los ingresos totales son iguales a los costos totales, o sea, no gano, pero tampoco pierdo. Y porque a mí me interesa conocer ese punto, porque a partir de ahí yo voy a poder venir y decir, bueno, a partir de esta producción yo voy a tener ganancias y si no llego a esa producción yo tengo pérdidas. Por eso es muy importante. Ahora bien, miren, esto es una fórmula X sencilla que ustedes pueden venir y aplicar. Lo complicado es llegar a los valores que yo necesito para poder aplicar esa fórmula. Y entre esos valores, pues obviamente ahorita vamos a ver cuáles son sumamente necesarios. Dice, el punto de equilibrio identifica el mínimo de unidades de producto que se tiene que producir y vender para que no haya pérdidas. Al mismo tiempo se interpreta como el nivel de producción y venta por encima del cual ya se obtiene una ganancia. Y eso es lo que nosotros buscamos cuando estamos produciendo. Encontrar el volumen de venta o el volumen de producción. Bueno, volumen de producción y venta. Porque de nada me sirve producirlo si no lo vendo. Y de nada me sirve venderlo si no lo tengo producido. Entonces, esas dos situaciones deben de verse de esa forma. Ahora bien, si ustedes lo ven acá gráficamente, decimos que el punto de equilibrio se da cuando el ingreso total es igual al costo total. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? ¿Cuál es la función de ingreso total? Es el precio de Y, ¿sí? O sea, el precio del producto por Y, que sería la producción, que es igual al costo fijo total más el costo variable total, que compone los costos totales. Entonces, yo puedo tener funciones tanto del ingreso total como del costo total, que al momento de igualarlas, pues obviamente voy a obtener los valores que a mí me interesan conocer. Gráficamente tenemos ahí que las unidades de costos o ingresos en quetzales y tenemos las unidades de producto en Y. Entonces, el punto de equilibrio nosotros lo podemos tener o determinar de dos formas, por la cantidad de producción y por la cantidad de dinero. Y si se pueden dar cuenta, pues ahí el costo total queda arriba del costo fijo total porque considera ese costo fijo. Y recordemos que obviamente el costo fijo se mantiene independientemente de la producción. Entonces ahí es donde nosotros encontramos el punto de equilibrio. Ahora bien, dice, estimación del punto de equilibrio en número de unidades de producción. Por favor, copien esa fórmula. Y la fórmula no es más que el punto de equilibrio en unidades es igual al costo fijo total dividido el precio de Y menos el costo variable promedio o bien costo variable unitario.
Y esa es la fórmula. Por favor, copien. Sí me están escuchando, ¿verdad, jóvenes? Pues yo solo inicié a hablar y no sé si... Sí, ingeniero. ¿Qué andamos? Muy bien. Sí, sí, ingeniero. Muy bien, gracias. Solo hay 88 personas y son las 8:40, jóvenes. Por favor, avisen a sus compañeros que se adhieran porque ya es tarde por si... Bueno, no creo que se hayan quedado dormidos, pues esta hora no es para eso. Muy bien. Ahora, con esa fórmula que ustedes ya copiaron, díganme ustedes cuál es la respuesta de este ejemplo. Tenemos en un proceso productivo que se tiene un costo fijo total de 2.500, un precio de venta de 100 y el costo variable promedio de 90. Entonces determina el punto de equilibrio de dicho proceso productivo. Ustedes me dirán. ¿Qué? ¿250 qué? Unidades que se deben de vender para que exista un punto de equilibrio. Exactamente. 250 unidades. ¿Ya vieron? Mire, aplicar la fórmula es lo más sencillo que hay. Insisto, llegar a esos valores es lo complicado. Porque ustedes tienen que hacer un análisis de costos. Y su análisis de costos no lo pueden obtener si no entienden qué son costos fijos, qué son costos variables, o como lo vimos anteriormente, costos directos, costos indirectos, depende del tipo de costeo que ustedes quieran hacer. Y el precio de venta, pues recuérdense que según su curso de mercadeo y comercialización, el precio de venta ustedes lo obtienen, perdón, perdón, jóvenes, el precio de venta lo obtienen conociendo cuáles son los costos y agregándole un margen de ganancia. Y el costo variable unitario, pues yo debo de tener mis costos variables totales dividido mi producción. Y así es como obtengo yo los valores para poder obtener mi punto de equilibrio. Quiere decir que yo debo de producir 250, que es el número unidades, es el número mínimo de unidades que se debe producir para no incurrir en pérdidas. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? Muy bien. Vamos a ver entonces los otros temas. Por ejemplo, esta es estimación del punto de equilibrio en valor monetario. Copien la fórmula, por favor. Ahora bien, miren, PY por Y es el ingreso, ¿sí? Y así es como se expresa. Entonces, si yo quiero saber cuánto de dinero voy a obtener, recordemos que es el dinero total del punto de equilibrio. Que es sencillo, por ejemplo, si yo ya tengo mi número de unidades que debo de producir y lo multiplico por el precio de venta, yo ya lo obtengo. Pero si yo no tengo esos valores y sí tengo el costo fijo total, el costo variable promedio y el precio de venta, aplico esa fórmula. Entonces, por favor, copien esa fórmula. Muy bien. Con esa fórmula nuevamente dice, tenemos que un proceso productivo se tiene un costo fijo total de 2.500, un precio de venta 100 y el costo variable promedio de 90. Entonces determina el punto de equilibrio de dicho proceso productivo, solo que ahora va a ser en unidades monetarias. ¿Cuánto resulta, jóvenes? $25,000, ingeniero. ¿Qué? Así es. El punto de equilibrio del valor monetario, 2.500 dividido 1 menos 90 partido 100, 25.000. Y 25.000 es el ingreso total mínimo que se debe alcanzar para no incurrir en pérdidas.
Y era lo que les estaba diciendo. Es exactamente lo mismo que si ustedes ya tienen el número de unidades y lo multiplican por el precio de venta. Si se recuerdan, eran 250 unidades y el precio de venta es de 100. Entonces ahí nos da lo mismo, 25,000. ¿Dudas hasta el momento, jóvenes? No, muy bien. Pueden ver ustedes ahora, nos vamos a enfocar en lo que es la rentabilidad simple. Por eso decía el título de indicadores financieros de corto plazo. La rentabilidad es un factor muy importante, pero no es el más preciso que exista, fíjense. Uno dice, yo tengo una rentabilidad de tanto. No es real esa rentabilidad. Precisamente por todos los movimientos que les estaba diciendo, tendría uno que cerrar totalmente el ciclo como para poder venir y decir, sí, eso fue lo que gané. Entonces dice rentabilidad simple, básicamente en el muy corto plazo se define como el retorno o ganancia obtenida al emprender una actividad productiva en un periodo de tiempo corto y bien definido. Generalmente se estima en términos porcentuales, es decir, que se interpreta como el porcentaje de retorno obtenido de una inversión determinada. Entonces, por eso es bien claro ahí donde dice en el muy corto plazo, ¿me jóvenes? Entonces, una primera aproximación a la medida de la rentabilidad simple es la siguiente. La rentabilidad es igual al ingreso total menos el costo total partido el costo total por 100, que es igual a decir el ingreso total menos costo total es ingreso neto. Y el ingreso neto dividido el costo total por 100. Eso me da la rentabilidad. Copien esa fórmula, por favor, jóvenes. Muy bien. Cualquiera de las dos es funcional, ¿no? Veamos ahora, tenemos un costo total para una actividad determinada igual a 1000 y un ingreso total de 1250. Determina la rentabilidad y me dicen ustedes cuál es la rentabilidad, por favor. ¿El 25 qué? Por favor, acostúmbrense a darle nombre y a darle apellido a lo que ustedes están diciendo. A mí 25 no me dice nada. ¿Eh? Tienen que ser porcentajes. Y efectivamente ese es el valor. La rentabilidad no es más que la diferencia entre 1250 menos 1000 dividido 1000 por 100 es igual al 25%. Y esto me indica que el productor tiene una rentabilidad del 25% sobre sus costos totales de producción. Aquí volvemos a lo mismo, jóvenes. Digamos, aplicar la fórmula es lo más fácil que hay. ¿Sí? Obtener los valores, como lo vimos anteriormente en el tema de cómo obtengo mis costos de producción, cómo sé cuál es mi costo fijo, cómo sé cuál es mi costo variable, cómo puedo sacar mi costo variable unitario, cómo determino un precio de venta. Esa es la parte no complicada, sino la parte engorrosa, digámosle así, de los datos o de la obtención de estos análisis. Lo mismo la rentabilidad, yo tengo que saber cuál es mi ingreso total, debo de conocer mis costos totales y en función de eso voy a determinar una rentabilidad. Ojo, una rentabilidad simple en el muy corto plazo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo que hablábamos, que básicamente a los días, si no es que a las horas, pueden cambiar los valores y eso no da ningún indicio de que de cómo se pueda estar trabajando si uno lo quiere evaluar en el muy largo plazo. ¿Dudas hasta el momento, jóvenes? ¿No? Ok. Algo que quiero que les quede claro es que
no necesariamente solo esta medida de rentabilidad existe, existen otras medidas de rentabilidad. Pero para poder entender esas necesitamos tener por lo menos dos estados financieros relevantes, ¿no? El estado de resultados y el balance general de la empresa. Y eso implica que ya se tiene un sistema de contabilidad establecido en la empresa, por lo cual escapa al muy corto plazo. Y aquí es donde viene, el día de ayer les subí el ejercicio o la hoja de trabajo que ustedes tienen que elaborar, ¿verdad, jóvenes? En donde, si se pueden dar cuenta, todo va amarrado. Porque empiezan desde hacer el estado de resultados, pasan por el balance general, luego siguen con el estado de flujos efectivos y luego deben de medir deben de hacer las medidas de estos indicadores financieros que se les están explicando. Indicadores financieros y razones financieras, que es lo que estamos viendo en este momento. ¿Cuáles son esas otras medidas de rentabilidad que tenemos? Pues dice, una generalización del concepto de rentabilidad implicaría indicar que es la capacidad de generar un beneficio o un retorno sobre una inversión realizada. Y existen varias formas de medir la rentabilidad. Eso obviamente dependiendo del proceso de esta medición, y entre las más utilizadas de rentabilidad se incluyen las que se mencionan a continuación. O sea, hay varias medidas de rentabilidad que se van considerando y pues obviamente les voy a ir pidiendo que vayamos copiando estas fórmulas. ¿Sí? Tenemos el margen bruto de la utilidad, que mide la utilidad bruta obtenida de las ventas frente al costo de ventas. ¿Sí? Entonces, si yo tengo acá un margen bruto, quiere decir utilidad bruta sobre ventas dividido ventas. Por favor, copien eso. Vayan haciéndolo porque así van practicándolo de una vez y así les surgen dudas. ¿Sí? Margen bruto es igual a utilidad bruta sobre ventas dividido las ventas. Quiere decir que por cada quetzal de ventas que se tenga, ¿no? Se está generando cierta utilidad. Ahora bien, ¿qué valor debe de adquirir? Eso es lo que vamos a ir viendo más adelante. ¿Sí? ¿Alguna duda? Muy bien. Luego tenemos el margen neto de ventas, que es una medida de la utilidad neta obtenida por la empresa sobre las ventas. O sea que de las ventas que yo tenga, el ingreso neto después de impuestos o utilidad neta es tanto. O sea, yo, ¿qué esperaría? Mejor de una vez díganme ustedes. De esta parte, ¿qué esperarían que el valor sea? ¿Que el valor sea mayor a 1 o menor a 1 acá? Recuerden que estos son razones, o sea, son relaciones que se están haciendo. Menor a Mayor, 1. mayor a 1. mayor. Mayor a 1. Mayor Mayor a 1. A ver, quien dijo menor a 1, ¿cuál es tu lógica? Creo que fue Luis Fernando, ¿no? Sí, solo fue que como era una utilidad pequeña, ¿va? Que se estaba haciendo por cada venta, ¿entendí yo? Era como que tenemos un producto y de ese producto, ¿cuál es la utilidad sobre una venta nada más? Y partido sobre el total de ventas, pensé yo, iba a dar un número No, pequeño. esperás que tu valor sea mayor a 1. Ah, sí, eso sí. ¿Por qué? Porque obviamente vas a tener valores, porque aquí no estás hablando de ventas individuales, estás hablando de ventas totales. Y si tenés unas ventas, esperás que esas ventas te generen utilidad. ¿Sí? Por eso es que es mayor a 1. ¿Sí? ¿Qué esperan ustedes acá entonces del ingreso neto? ¿Qué esperarían? ¿Que sea mayor a 1 o menor a 1? Vayan copiando las fórmulas, por favor, jóvenes. Margen neto es igual a decir ingreso neto después de impuestos o utilidad neta dividido ventas. ¿Qué esperarían ustedes entonces en este caso? Mayor. También mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por cada ingreso o por cada venta deben de tener ustedes mayores ingresos. Ahora bien, miren, más que mayor o menor a 1, tal vez lo que se esperaría es que sea mayor a 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me está diciendo, y tal vez ahí es donde Luis Fernando no deja de tener razón, que uno en realidad, aquí estamos viendo casi que por cada venta cuánto tendría yo, entre más positivo sea es mejor, dejémoslo en eso para no dejarlo entre mayor o menor a 1. ¿Sí? Margen operacional, que es un indicador del porcentaje de utilidad que obtiene la empresa sobre sus operaciones, independientemente de la forma como haya sido financiada e independientemente de los impuestos.
Entonces, el margen operacional tenemos que, vamos a tener las ventas y tenemos una utilidad operacional. Nuevamente mayor a cero, ¿verdad? No, dejémoslo mejor mayor a cero para que no haya ningún problema. Aunque mayor o menor a uno también a mí me indica relaciones, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Muy bien, también tenemos la rentabilidad sobre la inversión, que es el ROA en inglés, no sé si lo han escuchado ustedes, que es una medida de la utilidad generada por la empresa sobre las inversiones o activos totales. O sea que del total de activos yo tengo tengo un ingreso neto después de impuestos o utilidad neta de ese valor, ¿verdad? Eso es lo que me está representando a mí el ROA. Espero que estén copiando las fórmulas, jóvenes, porque les voy a pedir que me realicen estos indicadores. ¿Alguna duda? Muy bien, tenemos la rentabilidad sobre el Solo patrimonio. puede regresar en que no terminé de copiar la fórmula. Muy bien. Ahí está, Inge, muchas gracias. Muy bien. Y por último tenemos el ROE, que es la rentabilidad sobre el patrimonio o capital, ¿sí? O rentabilidad financiera, que se define como la capacidad de una empresa de generar beneficios a partir de la inversión propia realizada por los propietarios. O sea que aquí vemos que el ROE está compuesto del ingreso neto después de impuestos o utilidad neta y en relación con el patrimonio o capital propio. Por favor, copien esa fórmula. ¿Ya la copiaron? Muy bien. Ahora que ya tienen esas, por favor, dice, para desarrollar ejemplos sobre la medida de rentabilidad se toman como base dos estados financieros muy simplificados para este propósito. El estado de resultados y el balance general de una empresa X, como se ilustra a continuación. Van ustedes ya tienen ahí el estado de resultados y ya tienen el balance general. Por favor, utilizando las fórmulas que se les dieron, identifiquen cuáles son esas cinco medidas de rentabilidad. Por favor, háganlos en su cuaderno. Les voy a dar ahí unos 10 minutos para que lo hagan. Y luego regreso para que vayamos resolviendo cada uno de ellos. ¿Sí? Háganlo, por favor, jóvenes. Bruto de la utilidad. 0.4. 0.4. Muy bien. ¿Cuánto les dio en el margen neto de ventas? 0.75. 0.75. 0.75. Sí. Vamos a revisar eso porque, bueno, ahorita vamos a ver. 0.075 creo yo. Sí, es 0.075. ¿Cuánto les dio en el margen operacional? 0.15. Muy bien. ¿Cuánto les dio en el ROA? Bien. ¿Y cuánto les dio en el ROI? Perfecto. Miren, acá lo que se me había olvidado es de que como son medidas de rentabilidad, el valor tiene que estar entre 0 y 1, jóvenes. ¿Sí?
Perdón, yo les había dicho si era mayor a 1 porque me estaba haciendo relación a las razones financieras. Y las razones financieras son diferentes a esta parte de rentabilidad. Entonces, pero sí, yo por eso les comentaba de que lo dejáramos que fuera mayor a 0, porque yo recordaba esa relación. Pero ahorita que estoy revisando los valores o las respuestas, sí tiene que ser mayor a 0, ¿de acuerdo? Y ese mayor a 0 me implica a mí que sí hay una rentabilidad. Por ejemplo, el margen bruto de la utilidad, tendríamos que la utilidad bruta sobre ventas es 40,000 dividido las ventas, que eran 100,000, me da 0.40, que expresado en porcentaje sería una rentabilidad bruta del 40%. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente por cada venta yo voy a tener el 40% de rentabilidad sobre esa venta, ¿sí? Pero estamos hablando de rentabilidad bruta. Luego tenemos el margen neto de ventas, que es el ingreso neto después de impuestos de utilidad neta sobre ventas, que es igual a 7,500 dividido 100,000, eso me da 0.075, que expresado en porcentaje sería una rentabilidad neta del 7.5%. Quiere decir que por cada venta yo voy a tener un ingreso neto después de impuestos del 7.5%. Luego vemos el tema de lo que es el margen operacional. Y el margen operacional es igual a la utilidad operacional dividido las ventas. Por lo tanto, el margen operacional es igual a 15,000 dividido dentro de 100,000, que es igual a 0.15, que expresado en porcentaje sería una rentabilidad operacional del 15%. Quiere decir que por cada venta que yo tenga, tengo una utilidad operacional del 15%. Y el ROA, o la rentabilidad sobre la inversión, que es el ingreso neto después de impuestos o utilidad neta dividido los activos totales, eso me da un 0.0595, que expresado en porcentaje sería una rentabilidad sobre la inversión del 5.95%. Quiere decir que por cada activo total que yo tengo ingresos netos del 5.95%, que sería la rentabilidad sobre esos activos o sobre esa inversión que yo ya hice en activos totales. Y luego tenemos el ROE, que es el ingreso neto después de impuestos o utilidad neta dividido el patrimonio o capital propio, que expresado en porcentaje sería una rentabilidad sobre el patrimonio del 28.84%. Quiere decir que por cada patrimonio, por cada quetzal, si ustedes quieren expresarlo ya en valores monetarios, que dan los dueños, se genera una rentabilidad sobre ese patrimonio del 28.84%. Por eso les decía que los valores tienen que ser mayores a 0. ¿Sí? Y los valores estarían entre 0 y 1. Porque recordemos que son porcentajes los que acá se quieren expresar. ¿Alguna duda con eso y con esa aclaración que acabo de hacer, jóvenes? ¿Estamos bien? Muy bien. Si no hay dudas, entonces vamos a pasar al tema de lo que es el análisis e interpretación de razones financieras. Cuando estamos hablando de una razón, hacemos referencia a una relación, ¿sí? Por eso dice, las razones financieras son herramientas analíticas que utiliza el administrador financiero para tomar decisiones racionales en relación con los objetivos de la empresa. Pueden medir en un alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa. Y estas presentan una perspectiva amplia de la situación financiera, puede precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad. O sea que las razones financieras a mí me dicen en términos monetarios, y esa es la parte interesante acá, cuánto es lo que yo estoy ganando, pero en términos monetarios al hacer ciertas inversiones. Aquí vamos a hacer el mismo ejercicio. Van copiando, por favor, las fórmulas para poder ir desarrollándolas. Dice, capital de trabajo constituye los recursos de que dispone un negocio para atender sus actividades de operación después de cumplir con el pasivo a corto plazo. Entonces, el capital de trabajo es igual al activo corriente menos el pasivo corriente.
Análisis, la empresa dispone de tantos quetzales de capital de trabajo. O sea que a los activos ustedes le restan los pasivos, pero ojo, son los corrientes, o sea, lo que rápidamente, el activo que rápidamente se puede convertir en líquido y el pasivo al que hay que honrar en menos de un año. Entonces, a mí me da ese capital de trabajo con cuánto es que yo puedo estar trabajando. Por favor, copien esa fórmula. Capital de trabajo es igual a activo corriente menos pasivo corriente. Luego viene lo que es la razón corriente. ¿Sí? Son las veces que el activo corriente cubre el pasivo corriente o deudas a corto plazo. Entonces, razón corriente, activo corriente, pasivo corriente. Entonces, el análisis es por cada quetzal que debe a corto plazo, la empresa dispone de X quetzales de respaldo para cubrir oportunamente sus deudas. Entonces, aquí sí ya estamos viendo relaciones, ¿sí? Entonces, por cada pasivo se tiene esta cantidad de activo. Aquí sí es lo que les estaba diciendo. ¿Qué esperan? ¿Que sea mayor a 1 o menor a 1? Mayor. Que sea mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tendría yo que por cada pasivo, entre más activos tenga, yo lo puedo cubrir. La prueba ácida demuestra la capacidad de la empresa para cubrir las deudas a corto plazo en forma inmediata. ¿Sí? Entonces la prueba ácida es igual a activos líquidos partido pasivos corrientes. Eso quiere decir que por cada quetzal de deuda la empresa dispone de X quetzales en forma inmediata para cancelarla. Nuevamente aquí, ¿qué esperan? ¿Que sea mayor a 1 o menor a 1? O dejémoslo en que sea mayor, ¿no? Pregunto, jóvenes. Mayor a 1. Mayor a 1. Muy bien. Luego tenemos la solidez, que es la relación entre el activo total y el pasivo total. ¿Sí? La empresa dispone de X quetzales en activos por cada quetzal que adeuda. Pues aquí ya estamos hablando de activos totales y de pasivos totales. Entonces, igual aquí uno espera que sea mayor a 1, ¿no? Luego viene el endeudamiento, la relación entre el pasivo total y el activo total. Aquí, ¿qué espera uno? Que sea Exactamente. Que sea menor. ¿Por qué? Porque entre más activos tengamos, obviamente sería mejor que que tener los pasivos, que tener pasivos, ¿verdad? Y el índice de propiedad indica la relación que existe entre el capital de la empresa y la inversión, y entre más alta sea la proporción, indica menor endeudamiento externo. Y el índice de propiedad es igual al patrimonio partido activo total. ¿Sí copiaron las fórmulas, ¿verdad, jóvenes? Pregunto si no regreso. Sí, ¿Sí? Muy bien. Ingeniero, disculpe, ¿podría regresar a la de solidez, por favor? Ahí está solidez. Es igual a activo total partido pasivo total. ¿Perdón? Muy bien. Ahí está. Muy bien. ¿Alguna otra, jóvenes, que quieran copiar?
Muy bien, entonces, nuevamente volvemos al ejercicio. Realice las 6 razones financieras del balance general de la empresa comercial El Santuario. Y acá miren, dice, para iniciar a deducir los indicadores financieros debemos conocer a cuánto equivalen los activos corrientes, los pasivos corrientes y los activos líquidos. Miren. Estos son los activos corrientes, o sea que hay que clasificar cuáles son los activos corrientes, cuáles son los activos líquidos y cuáles son los pasivos corrientes. Entonces, tómenle una foto a esto, por favor, a la parte del balance. Aunque estas diapositivas ya están ya están subidas en Classroom, ¿verdad, jóvenes? Entonces, considerando, por favor, estos valores, hagan ustedes las razones financieras, por favor. Tanto este balance como esta... No solo lo vean, sino que les recomiendo que practiquen, que obtengan los valores, por favor. Bien, les doy ahí estos 8 minutos, jóvenes. A las 9:30 volvemos para ver cómo les va. Bueno, 10 minutos les voy a dejar. A las 35 vamos a regresar para poder ver cómo obtuvieron los valores. ¿Sí? Adelante, por favor, jóvenes. Chao. Bueno, de hecho, vamos a compararlos con los resultados que ya tenemos acá. Se pueden dar cuenta de capital de trabajo, tenemos el activo corriente menos el pasivo corriente, y eso nos da un total de 12.189 de capital de trabajo. ¿Sí? Era lo que les decía, ¿verdad? Aquí lo que nosotros esperamos es que este valor sea positivo, porque al ser positivo quiere decir que yo tengo más activos que pasivos. En el siguiente, lo que es la razón corriente, que esto ya es una relación, se pueden dar cuenta, es 29.755 dividido entre 17.566. Esto me indica que por cada quetzal que se debe a corto plazo, la empresa dispone de 1.69 quetzales de respaldo para cubrir oportunamente sus deudas. Por eso era que hablábamos que necesitamos que sea mayor a 1. ¿Por qué? Porque así quiere decir que yo tengo más activos que pasivos. Por el lado de la prueba ácida, pues ya vimos que tenemos los activos líquidos divididos los pasivos corrientes. Y eso me indica que por cada quetzal de deuda la empresa dispone de 1.22 en forma inmediata para cancelarla. Esta parte es interesante porque al tener yo nuevamente, como lo vimos anteriormente, mayor a 1, quiere decir que yo tengo suficiente capital para poder cubrir esos pasivos que yo debo de honrar en menos de un año. Por eso la idea de dividir en lo que eran activos líquidos, lo que eran pasivos corrientes. Eso es muy importante. Y acá se pueden dar cuenta, miren jóvenes, qué son los activos corrientes, pero de estos corrientes, ¿cuáles son más corrientes, por así decirlo? Entonces, de los corrientes hay que dividir cuáles son los activos líquidos. Y los activos líquidos son los que se vuelven efectivo inmediatamente. ¿Sí? Si no inmediatamente, por lo menos los que más rápido se convierten en efectivo o deben de convertirse en efectivo. Recordemos que el tema de los clientes pueden volverse en algún momento como incobrables, porque uno no puede venir y dar mucho tiempo para poder tener de vuelta ese dinero. Por eso dice, por cada quetzal de deuda la empresa dispone de 1.22 quetzales en forma inmediata para cancelarla. Solidez, tenemos activo total dividido pasivo total. Entonces la empresa dispone de 4 quetzales en activo por cada quetzal que adeuda. Nuevamente volvemos al hecho de que aquí lo ideal es que sea mayor. Mayor a 1. ¿Por qué? Porque tenemos tendríamos en este caso más activos que pasivos. En el caso del endeudamiento, aquí esperamos que sea menor a 1, ¿verdad? Dice, por cada quetzal del activo de la empresa, 0.24 son de los acreedores. O sea que por cada quetzal de los activos que yo tengo, los acreedores son quienes nos dan a nosotros los pasivos. Y así es como yo me voy dando cuenta de que tengo, pues, capital o que es poco lo que yo adeudo en relación a los activos que yo poseo. Y por último tenemos el índice de propiedad, que es patrimonio dividido activo total. Y tenemos acá los 54.189, los 54.189.000.
71.755.000. Quiere decir que por cada quetzal invertido en la empresa, 0.76 pertenecen a los dueños. Recordemos que acá en realidad no es tan sano tener mayor patrimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Por el hecho de que no quiere decir que sea malo, pero no todo tiene que ser los dueños. O sea, la misma empresa debe de generar su propio dinero para poder seguir capitalizando ella misma sin tener que depender tanto de los socios. ¿Sí? ¿Alguna duda con esta parte, jóvenes? Dime. En realidad es mejor utilizar todos los decimales. En términos financieros, incluso fíjense que en los bancos utilizan 200 decimales. En cuestiones de dinero es mejor utilizar todos los decimales. Me imagino que ahí hizo falta. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Muy bien. Bueno, entonces voy a dejar de grabar la clase, jóvenes. Oye, solo tengo una observación y no sé si yo estoy mal, pero supóngase ahí donde dice razón corriente. Por cada quetzal que debe a corto plazo, la empresa dispone de 1.69 de respaldo para cubrir oportunamente sus deudas. Ese que, como nosotros lo habíamos recibido en proyectos, es que de ese 1.69, los 69 centavos que hay son para pagar la deuda y el quetzal que había era como que de la empresa todavía. No, es que lo que estás relacionando es la relación beneficio-costo. Eso es lo que estás viendo ahorita y estás relacionando con la razón corriente. ¿Sí? Eso es totalmente diferente. Cuando tenés la relación beneficio-costo, por cada sale 1.25, por ejemplo, por cada recuperás el quetzal y ganás 25 centavos. Acá no. Acá quiere decir que por cada quetzal que vos debes, tenés 1.69 quetzales para poder pagar eso. O sea que pagás ese quetzal y aparte te queda dinero. A eso hace referencia. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ingeniero, disculpe, ¿Sí? con lo que usted acaba de decir, donde dice por cada quetzal que debo, todavía me queda dinero, pero ahí, o sea, no sé si entendí bien, solo quisiera que me confirmara esto. Por cada quetzal que debo, yo tengo 1.69, pero si pago el quetzal que debo, me quedo solo con 69 centavos. ¿Eso significa? Sí, porque tenés suficiente dinero para cubrirlo, así es. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Muy bien, vamos a detener ahora sí la grabación. Muy bien, estas diapositivas ya están subidas en la plataforma, jóvenes, como también la hoja de trabajo que incluye todos estos temas. Los temas que vimos la semana anterior y el tema que vimos el día de hoy. Entonces ya ustedes ya pueden completar esa hoja de trabajo. Si no hay más dudas, nos estamos viendo el día jueves, ¿sí? Para continuar con la clase. Entonces, pasen buen día, jóvenes. Gusto saludarlos.